¿Qué tal, amigos de Atrapada Podcast? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya nos encontramos en un episodio más y ustedes se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar ahora? No antes, les voy a presentar a los atrapades que nos encontramos el día de hoy. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, querido Lalo, y pues muy contento de darle la bienvenida a nuestro querido Luis Cueto, que va a estar con nosotros en esta transmisión y se estrena como Atrapade. Así es, bienvenido, Luis. Por cierto, ya que te presentó Leo, bueno, te mencionó, este, bienvenido. Espero que te sientas como en casa. Así que te saludamos. No tienes tu audio, apóyanos con tu micro. Hola, hola, muchas gracias, gracias. Pues muchas gracias, muy contento con esta oportunidad y con muchísimas ganas de poder transmitir a esta comunidad y sobre todo, pues ser parte de esta gran institución Atrapado Podcast. Gracias, Lola, y pues muy feliz. Gracias, aquí estamos con todo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué tal, amigos? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de nuestras distintas plataformas. Efectivamente, mi nombre es Rocío Cartagena, pero todos me conocen como Lola. Acá va a andar en la conducción Lalito y me va a tocar estar de este lado. Y pues gracias también acá a Luis que nos va, fíjense, nada más tenemos a un crack de el activismo LGBTTIQ+, una persona muy noble que no está de pozona, no está de inventada y no es mala onda. Muchas gracias por estar aquí. De verdad te recibimos con mucho cariño, con mucho amor y bienvenido, bienvenida a tu casa. Así es, pues ahí lo tienen, Luis. Ya escuchaste, te traemos un buen historial tuyo y qué bonito que lo puedas compartir con todos, todas y todes. ¿Cómo estás, Serena? Hola bebé, soy tu Serena, la Serena de todos, y yo sí soy un pozona, no es cierto. Nos vemos con este tema de escándalo. Besitos a todos. Así es, un tema muy controversial. Y bueno, vamos a pasar con Jackie ya para entrar de lleno al tema. Buenas, mis queridos atrapades, pues vamos con este tema que ha causado mucha controversia, mucho revuelo. Un tema que, pues, también hace un chismecito de ahí, así que vamos con todo y pues bienvenido a nuestro querido amigo Cueto, bienvenido. Y pues un placer conocerte y empezamos. Vamos contigo, Lalito. Gracias, Jackie. Sí, qué bonito que otra vez compartamos la grabación, Jackie. No había tenido oportunidad, pero pues por aquí andamos ya. Vamos a hablar, atrapades, del tema, un tema muy controversial, muy importante que se está suscitando actualmente en nuestro país, y es el tema de la opinión de los libros de texto de la SEP. Vamos a iniciar con nuestro querido Leo, que nos va a platicar un poquito sobre los antecedentes sobre la educación sexual en México. Adelante, Leo. Sí, miren, pues primero comentarles que cuesta mucho resumir la historia de la educación sexual en México. Yo lo puse en 4 ejes o en 4 momentos y todos tienen que ver con un tema de trascendencia social, es decir, las grandes reformas que se hicieron a nivel de educación tuvieron que obedecer a una lucha social que en ese momento pues estaba pues aconteciendo, ¿no? Y el primer antecedente lo vamos a ver en 1974, cuando por primera vez los libros hablan pues justamente no solamente de los procesos de la pubertad, sino también de esta parte de la sexualidad, ¿no? En ese tiempo, pues obviamente la gente conservadora igual hizo lo mismo que ahorita se estaba pasando con los libros de texto, los quemaron, no, los rechazaron y demás, pero de alguna manera también tenía que obedecer al contexto histórico que vivía en ese momento la sociedad mexicana, que eran los 70s y era justamente la revolución sexual que se vivía en todo el mundo. Entonces, sí era importante que hablaran de estos procesos a los niños y a las niñas en los diferentes espacios académicos. De ahí nos vamos a pasar hasta 1982,
Y justamente ahí también se volvió a dar o detonar un movimiento social, el cual fue pues obviamente la pandemia del VIH, que pues en México fue a finales del 79, principios del 80, y es cuando empiezan a incorporar los temas de pues la prevención del VIH, el tema de las ITS y por supuesto también los métodos anticonceptivos. Ahí sí hubo un movimiento grande a nivel social, donde sí había quemazón de los libros de texto, pero obviamente pues las resistencias fueron las menos porque estos temas se incorporaron a medida de que la pandemia empezó a cobrar víctimas en México. Ahí nada más para comentarles, pues obviamente ustedes saben que la pandemia del VIH afectó principalmente a personas homosexuales, específicamente a personas de la Ciudad de México, por el tema de los lugares de encuentro, porque venían de una revolución sexual de los 70s, y hay un libro que me gustaría recomendar ahí, que se llama El vampiro de la colonia Roma. Ahí habla justamente de cómo eran los lugares de encuentro y de cómo era pues la socialización de los gays en época de los 80s. De 1982 nos vamos a pasar a otra reforma que se dio en 1994, y justamente fue cuando empezaron a llegar lesbianas al poder, es decir, hubo la primer diputada abiertamente lésbica a nivel federal, y hubo otros cargos importantes que ocuparon personas de la diversidad sexual, y desde ese momento se está justamente tratando de meter los temas de género, de diversidad sexual y por supuesto de identidad de género. Pero no había habido cambios por este gobierno no liberal, que también es obviamente conservador, y hasta el 2023, que es el tema que nos ocupa, pues justamente se metió no solamente desde la época o desde la etapa preescolar, sino primaria, secundaria y preparatoria, obviamente esta educación incluyente que habla de género, que habla de identidad de género, que habla de personas no binarias y que habla, por supuesto, de orientaciones sexuales diversas. Hasta ahorita, el contexto que tenemos en el Estado de México, de acuerdo a los datos del secretario de Educación del Gobierno del Estado, hay un 80% hace 15 días de la repartición de libros en los diferentes espacios educativos, y se espera que para finales de año o a principios del nuevo ciclo escolar esté en su totalidad, pues obviamente el material para que las nuevas generaciones crezcan sin prejuicios hacia personas de la diversidad sexual, lo cual a mí se me hace muy importante, y con eso yo quiero abrir el tema. Eh, Hemos visto, como ya lo he platicado, desde los 70 ha habido resistencias por parte de un grupo conservador, pero la verdad es que sí han mejorado, no solamente en planificación familiar en los 70s con los libros, no solamente en prevención en los 80s cuando sacaron el tema del VIH, y desde los 90s una lucha constante de los colectivos y de las colectivas y organizaciones sociales porque este momento se diera en 2023 a hablar de diversidad sexual en los libros. Cabe aclarar que en el 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya había libros de apoyo, no eran de texto, es decir, no eran obligatorios usarlos, pero sí había un compendio de libros pequeñitos que igual estaban de preescolar a preparatoria con estos temas, pero digamos que los maestros tenían libertad de cátedra, por así decirlo, para ver si los usaban o no, pero estaban dentro de las bibliotecas, es decir, no se repartían a niños y niñas. Pero ya había un esfuerzo, digamos, del 2018 para acá, sobre hablar sobre estos temas. Así es, Leo. Pues muchas gracias por esta información. La verdad es que sí, sí es cierto eso que mencionas, ¿no? Que causa mucho revuelto, mucho revuelo. Por ejemplo, en las marchas que decías de los 70s, ¿no? Toda la gente pues se ponía como a decir, ay, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen, no? Nos van a malear a nuestros hijos, a las familias. Y es lo que actualmente estamos viviendo ahora. Pero ahí la pregunta sería, pues, o sea, ¿cuál es el miedo, no? O sea, al contrario, sino es información para nuestros hijos, para la sociedad, para llevar una vida más consciente, más informada y pues evitar precisamente pues más abusos, más discriminación y demás. Me parece por ahí, Lola quiere decir algo. Sí, fíjate, ahí yo creo que es el pan de cada día de muchas casas, de muchos hogares aquí en México, sobre todo, digo, porque nos estamos centrando de los libros de México, pero es el pan de cada día el querer siempre tapar cosas, el ver las cosas siempre como el tabú, ¿no? No es que mi hijo o mi hija, y ya ni siquiera decir hija, porque todavía están más cerrados a eso, ¿no? Pero, o sea, hablar de que sus hijos en cuestión tengan acceso a educación sexual para ellos es malo porque tienen la idea
de que según ellos, se les va a despertar ciertas cosas. Ahora, más adelante vamos a entrar en tema sobre qué tipo de contenido ven sus hijos y que los padres no hacen caso de ello, ¿no? Y que están todavía más, o sea, está todavía más fuerte que la información que viene en lo que traen sus libros de texto de la primaria, secundaria. Entonces, yo creo que desde ahí vamos a partir para entender que ese es uno de los problemas acá, ¿no? Desde el momento, de que en tu casa no te explican, no quieren hablar de ciertas cosas porque les da miedo, que según vas a despertar instintos o una tontería de esas, desde ahí empiezas a desinformarte, ¿no? O sea, como niño, como niña, empieza a desinformarte y es como de chin. O sea, mis papás dicen que está mal y que no sé qué, bla, 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 pero en la escuela me dicen otra cosa. Entonces yo creo que desde la raíz de los padres es donde se empezaría la educación sexual, acompañada claramente de la información que reciben en las escuelas. Okay, vamos a pasar rápido con Leo, que algo también nos quiere comentar. Sí, se me olvidó comentar que por primera vez estos libros tuvieron participación no solamente de expertos de la academia, sino también maestros de clase. Participaron más de 1000 maestros, ¿no? De todos los niveles. Hubo muchos profesionales atrás de estos libros, entonces no es como una imposición del gobierno actual sobre querer hablar de estos temas, ¿no? También tuvieron participación comunidades indígenas, también tuvieron participación asociaciones y organizaciones civiles, y esto robustece y de alguna manera legitima el trabajo que se hicieron en los libros de texto gratuito. Anteriormente, las reformas que se hicieron, pues justamente eran una decisión cupular del secretario o secretaria de Educación actual, ¿no? Y por primera vez México tiene un sistema educativo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Porque anteriormente, digamos que se copiaban pues algunos modelos educativos. Si por ejemplo en Finlandia les funcionaba el constructivismo, pues lo copiamos acá. Si en otro país les funcionaba alguna corriente pedagógica, la copiaban y la imponían aquí al Estado mexicano, y esto es lo importante destacar, ¿no? Que es un esfuerzo social, es un esfuerzo académico, es un esfuerzo de docencia, y obviamente pues también para quienes nos escuchan, el público más grande, que tenga la certeza y la tranquilidad de que no es un arrebato del gobierno actual, sino es un trabajo colectivo de los maestros. Oye, Leo, ¿sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Es que los padres de estos niños de las primarias no pasan de los 30 y tantos años. O sea, ya ni siquiera estamos hablando que es alguien de 50, 60, ya ni siquiera es eso, o sea, es alguien muchísimo más joven, no sé, que a lo mejor sí anda en sus 40, pero, o sea, eso es lo preocupante, que no se dan apertura y que tienen muy cerrado el querer pues, entender que hay cosas que tienes que hablar tal cual son, ¿no? De hecho, algo que me acordé y se los comparto rápido, ¿no? Que en el live que tuvimos el sábado, donde justamente hablábamos, ¿no? De que si el tamaño importaba o no, Lalo de repente decía las palabras tal cual, ¿no? Como es. Y aunque quizás debimos haber tenido cierta mesura porque las redes sociales no censuran, las cosas son por su nombre. Entonces, desde el momento en el que no le explicas al niño, niña, cómo es las partes de su cuerpo, cómo se llaman, y quizás, o sea, si es su niño y le explica las partes de una niña y viceversa, pues de ahí estamos, ¿no? Ahí empezamos mal. Pero bueno, así es esto, es que es un tema súper, súper amplio y que nos da para mucho porque aparte, o sea, es algo que tiene bien poquito que sucedió, sí, muy, muy poquito, y que gracias a las redes sociales que podemos ver, ¿no? Qué es lo que pasa, que desde que incendian los libros, les arrancan las hojas, que vamos más adelante a platicar sobre eso, pero fíjense, ¿no? Estamos en el 2023 y parece que estamos en 1923, ¿no? O sea, estamos hablando que yo veo que hay como un retroceso de 100 años a el comportamiento y la reacción de algunos padres a que no han aceptado de buena manera, pues todo esto. Entonces vamos a pasar con Lalo, que también nos va a explicar un poquito más a detalle, ¿no? ¿Por qué no quieren los libros en cuestión de la educación sexual?
Sí, claro. Bueno, hay que ver que la Secretaría de Educación Pública, pues ha incluido estos temas como, ya lo decía Leo, la diversidad sexual, el género, la masturbación, en los nuevos libros de texto. Además, los temarios pues proponen como actividades sobre la autoexploración y el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales, que es lo que decía un poco Lola, ¿no? Hay que decir pues a las cosas por su nombre, aunque sí de repente ahí en redes nos censuran un poco, pero es como, me recuerda ahorita un poquito a la historia, ¿no? Que le contaban a los hijos, ¿cómo naciste, ¿no? De que llega la abejita con la flor y le inyecta el polen y demás. Bueno, estos cambios han generado pues mucha controversia en algunos sectores de la sociedad. Explica en uno de los libros de texto que el comportamiento de hombres y mujeres, la forma de relacionarse con personas del sexo opuesto y del propio, la vestimenta y otras formas en que se expresa lo femenino y lo masculino en cada cultura son manifestaciones del género. También otros libros nos indican que al hablar, perdón, de sexualidad, pues se trata del aspecto central del ser humano y abarcan obviamente pues el tema del sexo, la identidad de género, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y pues la orientación sexual. Esto es importante destacar que los libros de texto gratuitos, perdón, son revisados y aprobados por un comité de expertos en educación. No quiere decir que nada más, ay, se nos antojó pues sacarlos para causar morbo, para, no sé. Todo esto pasa por un proceso y por muchos filtros. Las decisiones sobre qué temas se incluyen en los libros pueden variar con el tiempo y de acuerdo a lo que se esté descubriendo día con día y reflejar cambios en las políticas educativas y sociales también. Ok, ok. Es que sí son como bastantes temas, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a pasar rápido con Serena y que nos diga como brevemente para ella, en general, como qué cree que esté pasando, ¿no? O sea, ¿crees que sea un tema de que pues la información no sea la correcta en cómo lo están presentando, que los padres de familia no están informados, que están exagerando? O sea, para ti, o sea, ¿qué crees que esté pasando con los libros? Mira, en mi ámbito convivo con muchos papás, con mamás, con cabezas de familia, y lo que me ha pasado es que, por ejemplo, estando, yo dando consulta, escuché que varios papás enfermeros dijeron, es que no quiero esos libros, que no sé qué, que le cambiaron muchas cosas, que lo volvieron obsceno y no sé qué, ¿no? Y escuché un comentario que una mamá dijo, es que si antes aparecía, Pedrito tiene que sumar 5 manzanas, ahorita te aparece, es que Lolita es prostituta, ¿cuánto tiene que cobrar en un día? Y yo dije, eso no dicen los libros, chica, eso no dicen los libros. A ver, enséñame dónde dicen los libros eso. Dicen, no, es que así le cambiaron y que no sé qué. Yo digo, no, yo creo que la base que tienen ellos es que hubo mala interpretación de cómo iban a cambiar los libros, ¿no? Eso fue lo que causó, yo creo que las problemáticas. Y la gente pues empezó a decir, es que sí tiene eso de la prostituta, ¿no? Ya todo dice todes y ya todo dice el lenguaje inclusivo. Cuando no, o sea, cuando la verdad es que sí hay inclusión, pero no tan forzada. Sí hay inclusión, pero de una manera que los niños entiendan y aprendan, ¿no? Por ejemplo, aquí Leticia Ramírez Anaya, que es titular de la SEP, ella dijo, el objetivo de esta propuesta educativa es que los hijos y hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices y puedan aprender. Entonces, eso es básicamente lo que trata la SEP de hacer, ¿no? De los niños nos sintamos felices. ¿Qué pasaba? Nosotros desde pequeños, en las escuelas, ¿qué pasaba? No teníamos esa inclusión y nos sentíamos atacados, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros te decían hombre, mujer, familia parental, no sé. Te decía cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Y entonces tú decías, que ¿cómo lo capto? Pero ahorita que ya estos libros están más amplios, hasta yo digo, o sea, hubiera querido nacer en esta época para no tener tanto fuerza, ¿no? O sea, a pesar de que soy de una época más actual, no como muchos, ¿no es cierto? A pesar de eso,
pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es eso? ¿Qué es la malinterpretación? La malinterpretación nos ha llevado a eso, a entenderlo muy mal. Entonces, eso es lo que está pasando. Ok, ok. Aquí va a haber algo súper padre porque vamos a tener de viva voz de un padre de familia cómo fue que vivió este proceso con sus hijos, porque en este caso les platicamos que Luis tiene 2 hijos, entonces que ya están en la primaria, si no me equivoco. Entonces, te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo ves este tema de que algunos padres arrancaron incluso las hojas de dichos libros? ¿Y tú cómo, si ya tuviste oportunidad de leerlo? Porque también yo tenía entendido que en las escuelas se estaban haciendo juntas con los padres de familia para irles explicando el contenido de ellos. Entonces, a mí me encantaría que tú me platicaras, ¿tú cómo ves esta parte en donde había algunos padres que arrancaban esas hojas? Y también tú, como lo estás viviendo, ¿cómo se lo has explicado a tus hijos? Pues fíjate, hola, y bueno, a todas nuestras personas que nos ven, comentarte lo primero. Esta situación tiene parte en la escuela primaria Benito Juárez García, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Es donde surge todo este grave problema, donde un grupo de padres, y hay que decirlo porque es importante, de conservadores, este municipio se caracteriza por 3 cosas. Además de su lengua, la mayoría del municipio tiene creencias evangélicas. Esto, pues obviamente, es un grave retroceso hacia la inclusión y hacia nuestra diversidad, pero además es un grupo conformado realmente por la derecha. No quisiera yo politizar el tema, pero sí es importante decirlo, que como bien lo comentaba Serena, es un tema de mala información. Es bien cierto que la nueva escuela mexicana, como lo decía mi compañero Eduardo también, antes de presentar un libro y antes de crearlo, pues obviamente hay un órgano capacitado, facultado para revisar, para ejecutar, y bueno, es así como surgen estos libros. Además, comentarte que desde mi experiencia en el Parlamento de la Ciudad de México presentamos iniciativas porque las infancias trans ya existen, ¿no? Y bien lo decía hace un momento mi compañera Serena de, bueno, nos hubiera gustado a muchos vivir este momento donde hoy los libros de texto nos explican, nos ilustran, porque pues finalmente todos somos seres humanos y tenemos derechos. Y bueno, pues como la experiencia que tengo como papá, quiero decirte que tengo un pequeño de 6 años en el cual me siento muy orgulloso porque en su libro de proyectos comunitarios, que aquí está, ojo, antes de entregarnos estos materiales tan hermosos que les puedo mostrar, estos son del primer año, para empezar ya no hay materias, ahora se llaman proyectos. La directora de la escuela tuvo a bien, primero que nada, hacer una junta con todos los padres de familia para informarnos de este nuevo sistema educativo, ¿no? Donde nos ilustraron justamente, pues, la inclusión, los derechos humanos de los niños, el cuidado del medio ambiente, muchísimas cosas que la verdad, al menos nosotros en la experiencia que tenemos en la escuela, nos sentimos muy contentos con este material, pero sobre todo me fue muy grato ver que viene un apartado donde a los niños les muestran justo los diferentes tipos de familia. Entonces, mi hijo hoy, a ser un hijo adoptivo, puede él estar bien identificado y evitar bullying, evitar burlas, discriminaciones. Pero me fui más sorprendido porque tengo un pequeñito de 3 años que va al kinder y mira, te muestro qué hermosos materiales. También fuimos citados para la misma junta donde los directivos del preescolar nos entregaron estos 2 libros para nosotros como padres, donde viene muy ilustrado de los derechos humanos y básicos de los niños, y hay un álbum, fíjate, y esto está en primero de preescolar. La verdad es que se me hace un material netamente completo, se me hace un tiempo de muchísimo avance, y pues sí dejar el manifiesto, ¿no? Que es más bien, es una falta de información y un tema que la derecha está haciendo con el tema del conservadurismo en México, donde tachan estos materiales incluso de pornográficos, no aptos. Ahí en esta escuela se suscitó que alrededor de 50 padres de familia quemaron estos libros de texto. La capacidad de la escuela serán como de 700 alumnos. Este tema, pues obviamente, se recorrió a algunos estados, pasó en Chiapas, pasó en Sonora, pasó en Puebla, pasó en Morelos, y así hemos estado replicando algunas conductas. Afortunadamente, ha sido muy poquita la gente que ha seguido estos ejemplos, pero yo en mi experiencia como padre creo que es un material muy, muy bueno,
pero además de que es muy bueno, quiero decir que está muy completo y que es una muy buena forma de educar y sobre todo, pues la inclusión para todos nosotros. La verdad es que estoy muy, muy, muy feliz de tener este material. Ok, Luis, gracias por tu aportación, porque eres el ejemplo de lo que estás viviendo con tus hijos, y gracias por esto. Vamos rapidísimo con Jackie para que nos cuente cuáles fueron las materias que quitaron y, pues bueno, la información que ella nos quiera compartir. Ok, bien ahí, Jackie. Ok, voy a pasar rápido a mi tema para ver si nos da chance de que Jackie pueda dar esa información que también es importante, porque hay materias que son, que eran básicas, que ya no están. Rapidísimo, a mí me tocaba la parte en donde hablábamos de que pues los padres de familia se ponen bien intensos por lo que viene en el contenido de pues los libros, pero los dejan consumir en este caso cosas en materia de multimedia, de contenido tal cual el internet, televisión, y que es hasta videojuegos, que es muy violento y que les despierta hasta otras cosas también, que un libro donde viene información, que pues es para que pues, se les quite como esos tabús ya desde chiquitos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de La Casa de los Famosos, que aunque algunos de nosotros la llegamos a ver, vaya, no es apto para un niño o una niña. Y esa parte es importante, los videojuegos que llegan a ser súper violentos de igual manera, ¿no? Ya ven que han habido casos en donde pues incluso llegan a ser violentos, ya ven, también hay niños en escuelas que sacan armas y estas cosas que claramente no lo ven en un libro de texto o no lo vieron en este libro de texto. Entonces es un tema que es importante y que no lo podemos tapar y que a lo mejor uno dice, no es cierto, ¿no? Es que están adoctrinando a los niños. Primero fíjate qué es lo que tu hijo consume. Revisa qué ve en internet. Hay una cosa aquí tremenda que se llama la Deep Web, que es para los niños es súper peligroso. Bueno, para cualquier persona es una cosa tremenda, ¿no? Pero más para los niños hay cosas muy, muy intensas en esa parte baja de internet que mejor revisen. Ya ven que puede haber también tráfico de personas y un montón de cosas que los niños llegan a tener acceso y que no vienen en los libros de texto nuevos. Entonces, mejor hay que echarle ojo a qué hacen, qué ven, qué consumen y tener una mayor protección de manera íntegra para con los demás, para los pequeños. Y vamos rapidísimo con Leo y me indicas, Jackie, si puedes hablar. Venga, vamos rápido con Jackie que nos diga las materias y vemos si nos da chance rápido con Leo. Pues miren, como habían comentado, hay un órgano el cual regula todo esto, que es la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, la cual se encarga de elaborar y actualizar, editar e innovar los contenidos de los libros de texto. Y se encarga de autorizar la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para su impresión y distribución. En esta ocasión sí fueron 1000 y tantos profesores, de los cuales se hicieron varias asambleas para estar revise y revise estos libros de texto, antes de su distribución y antes de su reimpresión hacia todo a nivel nacional. También tomando en cuenta que ahora ya no se toma como materias, sino está como campos disciplinarios, como campos, como por disciplinas manejado por campos formativos, los cuales empiezan por ejes articuladores, que es vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Ya los ejes articuladores ya es inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, lenguajes, saberes y pensamiento científico del humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Cada uno de estos, de los años, de primero a sexto año, sus libros están nombrados por proyectos, proyecto comunitario,
Ay, Ajá. bueno, está nombrado por proyectos. Cada uno de estos proyectos son vistos por cada uno de los profesores. Obviamente cada uno tiene sus materias. Dentro de estos campos formativos que es el de lenguaje, es español, inglés, artes, educación indígena y lenguaje de señas. Eso es lo que se ve. En campo de ética, naturaleza, sociedades, formación cívica y ética, historia y geografía, saberes de pensamiento científico son matemáticas, ciencias naturales, biología, física y química. Del humano es lo comunitario, es educación física, tutoría, educación socioemocional y tecnología. Perfecto, ya tienen ahí la información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio súper importante y polémico de los libros de la SEP. ¡Nos vemos! Adiós. Hasta la Adiós. próxima. Bye, besos.